Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema 6 y en este subtema que trata sobre la aplicación y selección de máquinas de corriente directa, vamos a orientarlo esencialmente hacia la máquina como motor. Entonces, de los temas que ya hemos estado revisando y del mismo trabajo de investigación que ustedes ya realizaron, revisaron las características de los motores conectados en sus distintas configuraciones, revisaron características de par, velocidad, velocidad corriente, etcétera. Entonces, el primero de ellos es el más utilizado, que es el motor o la aplicación hacia el motor en derivación, en paralelo o simplemente conocido como el motor shunt. Y este motor tiene una característica muy particular en donde se mantiene la velocidad prácticamente constante. Entonces es un motor que se utiliza donde se requiere la velocidad en que se mantenga constante desde una condición de vacío hasta una condición en plena carga, es decir, desde el momento en que no tenemos par aplicado a la flecha del motor hasta que el motor es cargado con una carga que lo lleva hasta su plena carga de operación nominal. Entonces es un motor ampliamente utilizado en la industria y podemos encontrar muchísimas aplicaciones, dentro de las cuales pues se mencionan los tornos, los taladros, molinos, moldeadoras, máquinas de hilar y tejer y un sinnúmero de otras aplicaciones. Entonces es un motor muy utilizado en la industria. Y el siguiente motor, también utilizado en otras aplicaciones, es el motor serie. Como ya lo revisamos, como ustedes seguramente también ya lo analizaron en su trabajo de investigación, son motores serie que se utilizan ampliamente cuando se requiere un par de arranque grande, y eso lo pueden revisar con la gráfica de velocidad contra par, ¿verdad? O contra corriente. También se utilizan para accionar dispositivos que deben operar a velocidades muy altas con cargas muy ligeras, y eso lo ven en la gráfica velocidad contra par. Este motor se adapta muy bien para propósitos en donde se requiere la tracción, como es el caso de los trenes eléctricos. Cuando se requiere una aceleración muy rápida, pues se requiere un par muy alto, y esto a bajas velocidades. Entonces, para trenes eléctricos, pues es la aplicación fundamental en donde el motor serie viene a ser utilizado. También el motor serie automáticamente reduce su velocidad mientras que el tren sube una pendiente, y la potencia del motor serie tiende a ser constante debido a que el par está acompañado pues por una baja velocidad, y viceversa, ¿verdad? Cuando el motor tiene una alta velocidad, pues el par es muy alto. Este tipo de motores se utilizan particularmente por su fuerza en el arranque para generar un par muy alto, pues en lo que son las grúas, los montacargas, los polipastos, que son maquinarias que en las grandes fábricas se manejan para estar moviendo una carga de un sitio al otro a través de una cadena que se va moviendo y va levantando o bajando la carga, que es una carga muy fuerte en su par. Entonces el motor serie es particularmente utilizado en estas aplicaciones. Entonces, para cargas ligeras, pues se levantan muy rápidamente las cargas, y las cargas pesadas pues tienden a levantarse muy lentamente, pero con un alto par de arranque.
Algunas otras aplicaciones del motor serie pues se utiliza también en los elevadores, precisamente por el par de arranque alto. Mencionan algunos autores en aspiradoras, compresores de aire, secadoras y máquinas de coser. Entonces la diferencia entre los dos motores, el Chun y el serie, pues radica precisamente en que uno es muy bueno para regular velocidad, mientras que el otro es muy bueno para tener un par de arranque muy alto, siempre y cuando tengamos el motor serie conectado a una carga. Entonces el motor serie, lo que sí se debe cuidar es que cuando lo operan, la flecha del motor debe tener siempre una carga conectada para evitar que en vacío vaya a producirse una velocidad demasiado alta y en ocasiones pudiera llegar a dañar o quemar el motor, ¿verdad? Entonces el motor serie tiene esa particularidad, que su operación debe cuidar que siempre tenga carga conectada en su flecha, ¿verdad? Para evitar que se vaya a desbocar este tipo de motores. En las aplicaciones de la conexión del motor compuesto podemos tener las dos condiciones de conexión, ¿verdad? Que ya ustedes revisaron, que es el motor compuesto acumulativo y el motor compuesto diferencial. Entonces, la diferencia radica en la conexión de los devanados serie y el devanado en derivación. Entonces, cuando los dos devanados se conectan de tal manera que sus flujos se van a sumar, pues tiene una característica este tipo de motores que ya revisaron ustedes en las gráficas. Entonces, el par que tiene en su arranque un motor acumulativo, pues es mucho más alto que el Chun, pero es un par de arranque menor que lo que presenta un motor de tipo serie, ¿verdad? Entonces, pues en algunas características se puede aprovechar esta ventaja en algunas aplicaciones y este motor compuesto acumulativo o aditivo que suma sus flujos, pues permite tener una característica muy particular del motor, ¿verdad? Entonces va a tener un par de arranque mucho más alto que lo que tiene un par por sí solo de tipo en derivación o Chun. Por otro lado, el motor compuesto diferencial es un motor que sus devanados serie y el derivación o paralelo, al momento de conectarlos, se conectan de tal manera que sus flujos se resten uno con respecto al otro. Entonces eso pues le va a restar flujo al momento de la operación del motor y le va a dar una característica especial o diferente al motor compuesto aditivo o compuesto acumulativo. Entonces, la fuerza magnetomotriz en derivación y la fuerza magnetomotriz se restan una de la otra de la fuerza magnetomotriz. Aquí faltó serie, ¿verdad? Del devanado serie. Entonces se están restando, ¿verdad? Entre estas dos cantidades de flujo. De tal manera que la interacción de los flujos provoca una inestabilidad y puede tender a desbocar al motor. Entonces esta inestabilidad va a ser mucho peor que la propiamente de un motor en derivación que tiene una reacción de inducido. Recuerden que la reacción de inducido pues le resta flujo al campo principal de un motor. Entonces aquí esta conexión del motor compuesto diferencial puede ser peor que ese caso, ¿verdad? Y dice que también es tan fuerte en este tipo de motor compuesto diferencial que en la mayoría de los casos es una configuración inadecuada para cualquier tipo de aplicación. Entonces recordemos que al restarse los dos flujos, el devanado serie va en serie con la armadura.
Entonces al restarle flujo del devanado serie, lo que provoca pues es un debilitamiento de este flujo y un incremento en la velocidad del motor. Entonces es un motor que realmente tiene muy pocas aplicaciones, no se utiliza tanto como el Chun o como el motor serie. Y eso pues respecta a la aplicación del motor de corriente directa a nivel industrial principalmente. En la selección o el criterio para poder seleccionar un motor de corriente directa, pues se tienen que hacer distintas consideraciones. Entonces, de los principales parámetros que se deben tomar en cuenta, sobre todo para la selección de motor, uno de ellos es el tomar en cuenta los parámetros de la carga, los cuales deben ser cuidadosamente evaluados y estar disponibles en la selección de un motor de corriente directa. Dentro de esos parámetros pues se encuentra la inercia de carga, la velocidad máxima a la cual se va o se puede llevar esa carga, el rango de velocidad en la que puede operar esta carga, la dirección de movimiento, si es un movimiento en un sentido, vamos a llamarlo así, positivo o negativo, o a favor de las manecillas del reloj o en contra. Entonces también la carga se debe conocer en qué sentido se va a mover esa carga. También es importante, como aquí lo menciona, conocer el perfil de movimiento, el cual sea función del tiempo. El modelado de este perfil, el modelado del motor y de la carga, pues permite conocer cuál es el perfil de carga y par. Entonces, en esta gráfica que aquí estoy incluyendo, se puede visualizar exactamente a qué se refiere el perfil de carga. Entonces tenemos tres gráficas. Una gráfica de velocidad, aquí en inglés speed, está dada en la velocidad en radianes por segundo, la posición que puede tener la flecha del motor y el par de carga. Entonces el perfil se refiere a darle un perfil de velocidad al motor para operarlo de alguna manera de acuerdo a la condición que requiera moverse a la carga. Entonces el perfil es, en este caso, llevar la velocidad desde cero hasta una velocidad constante de manera proporcional con respecto al tiempo. Entonces, cuando el par de carga es constante, aquí lo vemos, este par de carga es constante, lo que se hace es llevar a la carga a una velocidad constante. Entonces aquí tendríamos una velocidad constante. Cuando la velocidad llega a ser constante, pues ya no requerimos demasiado par para mover a la carga. Entonces en este momento el par de carga prácticamente se hace cero, porque ya se iguala el par electromagnético que proporciona el motor al par de carga. Entonces prácticamente la carga se está moviendo a la velocidad constante sin ofrecer realmente ya una resistencia a la flecha del motor. Por esa razón aquí el par de carga se hace cero. Pero si el par de carga ahora se invierte, entonces lo que hace es que la velocidad de la máquina en este momento reduce su velocidad constante hasta llegar a ser cero de manera proporcional. Y en este momento el par de carga pues lo que hace es tratar de estar oponiéndose y se invierte ese par de carga. Entonces esto se puede volver repetitivo. Aquí se deja que la velocidad sea cero
y se vuelve otra vez a incrementar la velocidad. Entonces, esto puede ser una aplicación donde el motor esté moviendo cierta carga en intervalos periódicos. Y la posición, pues una vez que llevó la velocidad de 0 hasta una velocidad constante, se ubicó la posición del motor en cierta posición, ¿verdad?, dada por un ángulo θ L. Y lo mismo va a pasar cuando se vuelve a incrementar la velocidad. La posición vuelve a moverse de una posición en la que se había quedado para incrementarse a otra velocidad diferente, ¿verdad?, a otra posición diferente. Entonces esa sería la parte del perfil, el perfil que pueda tener la carga y el par en un motor y su carga. Perfil de carga y par. Otro de los parámetros importantes a determinar en la carga es conocer cuál es el pico de carga durante la aceleración y desaceleración de la carga. Entonces es importante conocer ese par para esos picos de carga. Es importante evaluar si se puede conectar directamente también la carga a la flecha del motor o si se requiere un mecanismo de acoplamiento especial, tal como un piñón, un rack pinion, una banda y una polea, una transmisión o un alimentador en tornillo. Entonces, en el momento en que vamos a conectar un motor, es importante conocer estos aspectos, que son si la carga se va a conectar directamente a la flecha. Entonces, si el motor fuera a conectarse directamente a la flecha, pues no tiene mayor ciencia más que conectarlo de esta manera, ¿verdad?, a través de un acoplamiento mecánico. Pero si la carga lleva una transmisión especial, que puede ser a través de una banda y una polea, puede ser a través de engranes, de piñones, o también puede ser a través de un mecanismo alimentador por tornillo. Entonces, aquí en la gráfica se muestran estos dos casos cuando tenemos un motor que está alimentado a través de un mecanismo que es por medio de engranes, de piñones, de bandas, de poleas, y la carga pues está conectada a través de esos mecanismos de acoplamiento, que pueden ser engranes o piñones. Entonces es importante conocer pues también ese acoplamiento. Y otro acoplamiento que se puede dar es cuando tenemos el caso de un tornillo alimentador. La carga está representada prácticamente por esta pieza de trabajo, o sea, que es toda esta porción. Y esta rueda que vemos aquí, o este círculo, se refiere a una herramienta que va a ir devastando a la pieza. Entonces aquí se provoca pues un par, hay fricción, hay una fuerza que se está provocando, de tal manera que el motor está moviendo esa carga a través de un tornillo alimentador, ¿verdad? Entonces el motor lo que hace es girar, ¿verdad?, girar su eje, y el tornillo que está conectado directamente a la flecha del motor pues va moviendo una mesa. Esa mesa está montada sobre ese tornillo, y sobre la mesa, que es todo esto, está montada la pieza, y esa pieza es la que se está prácticamente maquinando por medio de una herramienta especial, ¿verdad? Entonces la herramienta hace contacto con la pieza, genera fricción, genera fuerza, genera par, y el motor pues debe ser capaz de poder entregar el par electromagnético y la velocidad y la posición para ir ubicando esa pieza, ¿verdad?, y que se vaya maquinando. Entonces son sistemas que son transmisiones especiales, ya sea por alimentador de tornillo, por bandas, por piñones, por engranes, etcétera. Otro parámetro importante es el cálculo
del par electromagnético que tenemos entre la carga y la carga y la flecha del motor. Entonces es importante conocer el par electromagnético o par inducido requerido por el motor en base a las consideraciones de energía en términos de lo que son inercias de la carga, la misma inercia de la armadura del inducido del motor, la aceleración que se requiere darle a la carga, la relación de acoplamiento alfa, que es precisamente cuando tenemos una polea y una banda, tenemos que considerar también la relación de acoplamiento entre el tamaño del disco de la polea y la flecha del motor. Lo mismo cuando tenemos engranes, pues un engrane puede ser un engrane con una circunferencia muy pequeña, mientras el otro tiene una circunferencia más grande. Entonces, la relación entre los radios precisamente nos va a dar la relación de acoplamiento entre el motor y la carga. Y asimismo, pues el par de trabajo o fuerza que requiere la carga. Otras consideraciones importantes son las térmicas, y pues se refiere aquí al efecto Joule que van a tener las pérdidas de potencia en los devanados de armadura, serie y de compensación, y algún otro que pueda tener ahí importante de temperatura. Entonces, la consideración térmica pues también se debe tomar en cuenta para la selección del tipo de motor, ¿verdad? No ir a colocar un motor muy pequeño que se va a elevar su temperatura inmediatamente y puede llegar a fallar, ¿verdad? La corriente nominal en las corrientes del motor, pues también es importante que al momento de seleccionar el motor cumpla con la corriente que se va a calcular, se va a estimar, y tenga la corriente de armadura nominal, la corriente del campo serie y las corrientes de campos de compensación adicionales que se puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Y de los devanados también de compensación de reacción de inducido o de devanados por interpolos, etc. La tensión nominal en las terminales del motor pues también es importante, ¿verdad? Los datos de placa del motor pues nos indican ahí el valor de la tensión nominal, de la velocidad y de todos los parámetros importantes, así también como la corriente y del devanado de campo, el BF, ¿verdad? Entonces es importante conocer a qué nivel vamos a trabajar nuestro motor y que ese motor pues tenga la capacidad, ¿verdad? Y un porcentaje tal vez adicional que se pueda incrementar el voltaje en terminales o la corriente. En un diagrama simple de control de un servodrive se refiere ya cuando tenemos toda la estructura de operación de un motor junto con su carga, y el momento en que empezamos a realizar medición de velocidad, medición de corrientes, medición de par, medición de posición, es cuando llamamos a un sistema un servodrive. Entonces, en un servodrive incluimos el motor, incluimos el convertidor encargado de mover a ese motor. Entonces, lo que revisamos hasta ahorita fue simplemente alimentar al motor con un voltaje en terminales. Pero ese voltaje en terminales, en aplicaciones ya industriales, es el que se alimenta a través de un convertidor de potencia. Entonces aquí vamos a tener un más, menos, en donde vamos a alimentar nuestro voltaje en terminales. Y el convertidor se va a encargar de mover el motor aplicando un voltaje más, menos hacia el motor. Lo mismo la corriente. Entonces, en un servodrive estamos censando ya variables importantes de la aplicación del motor y la carga, como son la corriente de armadura del motor, la velocidad del motor a través de un tacómetro, el par, si es importante medir el par, pues también podríamos colocar aquí un sensor de par. Pero como sabemos que la corriente del motor, la corriente de armadura, está directamente proporcional al motor de inducción,
por medio de una constante. Entonces, al medir la corriente, pues podemos estimar fácilmente la cantidad de par. Y todo esto nos lleva a un sistema de control en donde censamos la velocidad, la retroalimentamos y la comparamos contra mi velocidad de referencia. Entonces yo aquí puedo tener una velocidad de referencia en el cual yo le indico que quiero llevar mi motor y mi carga a 1200 RPM o la cantidad equivalente en radianes. Censo la velocidad que tiene y esto me permite crear aquí un error entre la diferencia en este punto. El error se multiplica aquí por un amplificador de compensación que me va a hacer la función de compensar lo que me falta para llegar a llevar mi carga a una velocidad de referencia. Entonces, un servo drive pues es un concepto de control en la aplicación de un motor con su carga, donde se involucra pues el amplificador de potencia, el sensado de corriente y de velocidad y la aplicación de un control en el sistema. Un sistema de banda polea pues simplemente se aplica a través de la flecha del motor a una polea y la polea por medio de una banda va a poder mover una carga. Entonces básicamente en un proceso en donde se están moviendo materiales, se están moviendo productos, estamos moviendo de una banda para trasladar la carga hacia otro punto y continuar seguramente algún proceso industrial. Entonces es a través de bandas y poleas. Y finalmente pues terminamos con este tema, aquí recordando lo que es el circuito equivalente del motor de corriente directa. Entonces al momento de seleccionar un motor, como ya lo vimos, debemos seleccionar algunos o tener disponibles los datos de la carga. Entonces esta es mi carga, de la cual debo conocer su inercia, que es la JL, la inercia de la carga. Debo conocer también la fricción. La carga está seguramente apoyada en chumaceras, en cojinetes. De alguna manera eso va a provocar pues una fricción con el rodamiento. Y el par de carga está representado por esta variable, ¿verdad? Este es el par de carga de work load. Es el par de carga. Y el acoplamiento del motor a través de su flecha hacia la carga pues nos permite entregarle aquí la velocidad en este sentido o en el otro, dependiendo de la dirección de movimiento del motor. Y el par electromagnético o par de inducción que revisamos nosotros en nuestros temas, pues es el par que debe ser capaz de mover al par que se está oponiendo por medio de la carga. Una vez que los dos pares se igualan, cuando el par de inducción es igual al par de carga, pues en ese momento tenemos el movimiento completo, ¿verdad? de la máquina girando a una velocidad constante. Por esa razón, pues la velocidad, cuando ustedes la observaron en el simulador, pues parte de cero y hace una especie de sobreimpulso hasta que se ubica en una velocidad constante, ¿verdad? Entonces toda esta es la parte transitoria en la cual tiene que vencer el par inducido por el motor, tiene que vencer al par de carga. Por eso aquí se opone, está en el otro sentido, mientras que este es el sentido positivo del motor. Si el motor girara en el otro sentido, pues mi par de carga estaría marcado en el otro sentido, ¿verdad? Pero al final de cuentas, al momento de vencer todas las inercias y las fricciones, pues la velocidad del motor se va a ubicar en una velocidad constante, ¿verdad? Y por ahí también pueden ver ustedes cómo el par de arranque se incrementa un máximo y luego se va
ubicando en un valor constante, ¿verdad? Eso fue lo que ustedes revisaron prácticamente en las simulaciones. Entonces, este motor, como lo vemos aquí, pues es un motor simple, que puede estar en excitación separada cuando conectamos el devanado de excitación con un voltaje separado a través de un voltaje de campo BF. Generamos la corriente de campo, genera el flujo, interacciona con la armadura, genera una reacción de armadura y pues ya se produce el flujo efectivo de la máquina de corriente directa. Igual este campo lo podemos conectar en paralelo a mi alimentación y tener una configuración de un motor en derivación en paralelo 8. En el caso de que tengamos un motor de los conocidos como de imán permanente, lo único que pasa es que un motor de imán permanente no tiene devanado de campo, porque se sustituye ese devanado por medio de imanes permanentes. Entonces el motor va a tener su inducido, donde van todos los conductores insertados en la armadura, ¿verdad? Ahí ya van las ranuras. Y en cambio, en lugar de tener devanados, el motor internamente tiene lo que se conoce como imanes permanentes, ¿verdad? Por aquí vamos a tener los imanes permanentes. Son placas o masas polares que van a estar a los dos lados, pero básicamente ya son imanes que producen precisamente el flujo que interacciona a través de la armadura del motor, ¿verdad? Ahí tenemos ya un flujo que es generado por medio de imanes permanentes, ¿verdad? Entonces con esto terminamos prácticamente la parte del tema o del subtema del tema 6 y terminamos el curso de máquinas eléctricas sincrónicas y de corriente directa. Solamente quedaría pues presentar el próximo viernes a las 4 de la tarde el examen. Recuerden, tienen un 70% los que entregaron el trabajo de investigación completo. Solamente es ir por un 30% del examen para cubrir el 100% de la evaluación. Y recordarles, los exámenes de regularización serían la próxima semana, creo que es el 26, es viernes, a las 4 de la tarde. Ahí se aplicarían en el tiempo correspondiente a 2 horas los exámenes que queden pendientes a los que tengan todavía algún adeudo en temas del curso. Y el ejercicio de simulación que ya explicamos ayer, ya lo revisamos, quedaría pendiente solamente para entregar hasta un máximo del miércoles 24 de junio hasta las 5 de la tarde. Que pasen buenas tardes y adelante con lo que falta.